Pues muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Espero para aquellas y aquellos que hayan estado en una zona donde se haya sentido el temblor de ayer en la noche, haya pasado el susto. Se sintió fuerte en algunos lugares. Para Guerrero, muchos saludos. Esperamos que todo esté bien por allá. Que las familias de todas y todos se encuentren sanas y salvas. Agradecemos su participación el día de hoy a nombre de la comunidad climática mexicana. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario titulado La legislación de cambio climático subnacional, un mecanismo para la acción global, donde tenemos el increíble gusto de poder hacerlo en coordinación con nuestras amigas y amigos muy cercanos de POLEA, Política y Legislación Ambiental, que es una de las organizaciones aliadas de la comunidad climática mexicana. Y por supuesto, les agradecemos de manera muy especial, Jimena, Andrés, su disposición a colaborar en este seminario y por supuesto a participar de distintas formas en la comunidad. Solamente quiero resaltar que POLEA es una de las organizaciones más experimentadas en materia de legislación ambiental y cambio climático y nos da un increíble gusto poder hacer este seminario de forma conjunta. Recordamos que esta es el sexto seminario de una serie de distintos eventos orientados a la acción climática subnacional organizados por la comunidad climática mexicana y varios de ellos en alianza con organizaciones aliadas. Estos se llevan cada miércoles de 2 semanas, perdón, los miércoles de cada 2 semanas. Y en caso de que ustedes deseen información sobre los seminarios anteriores, por favor les invitamos a revisar las grabaciones de los mismos disponibles en nuestra página web, que es comunidadclimaticamexicana.mx, así junto, comunidadclimaticamexicana.mx. Le agradecería, por favor, a alguno de mis colegas que nos ayude a poner en el chat el link a la página web. Antes de arrancar, muchas gracias, Lore. Antes de arrancar, quisiera comentarles qué es la comunidad climática mexicana para aquellas y aquellos que aún no nos conozcan. La comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, el Instituto de Recursos Mundiales México, o como todo el mundo los conocemos, WRI, y nosotros, la Iniciativa Climática de México. El objetivo de este espacio, de este esfuerzo conjunto, es apoyar el esfuerzo de los gobiernos locales para acelerar la acción climática a nivel subnacional en línea con una trayectoria del 1.5 grados de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad climática que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y de bajo carbono. Además de estas 3 instituciones que conformamos la comunidad climática mexicana, nosotras y nosotros, o la comunidad como tal, crece y se fortalece por todas las personas que participan, que están cercanas a la comunidad, que son aliadas y aliados en poder ofrecer diversos insumos, conocimiento técnico y experiencias para que el ejercicio subnacional de cambio climático se fortalezca y crezca en un entorno o en un contexto pues muy retador a nivel global, ¿no? El informe reciente del IPCC sobre la ciencia del cambio climático, el 1.5 grados centígrados que ya está en el 2030 y no en el 2050, y además una serie de impactos altísimos
y graves del cambio climático, de la crisis climática que ya estamos experimentando en el mundo y en México. Las inundaciones graves y muy lamentables que tuvimos esta semana se inscriben justamente en el marco de esta crisis climática y de la necesidad de reforzar no solamente una acción decidida para poder atender las causas del calentamiento global, de esta crisis climática que es las emisiones de gases de efecto invernadero y poder limitarlas a una trayectoria de 1.5, lo que implica que en el mundo tendríamos que cortar las emisiones a la mitad en el 2030 y tener emisiones netas cero al 2050, pero también ahí se inscriben los esfuerzos muy necesarios de resiliencia, adaptación y reducción del riesgo que genera la crisis climática en nuestras regiones y que nos impacta a todas y todos, sí de forma diferenciada y como pudimos observar de forma muy lamentable en estos días, pues con costos muy altos humanos ya. En ese sentido, no los quiero dejar con este tono de pesimismo. Creemos en la comunidad climática mexicana, que tenemos todo por delante y hay desde el gobierno subnacional oportunidades muy importantes por el liderazgo que han tomado estados y ciudades para poder fortalecer la acción climática más ambiciosa y una implementación efectiva. Les invitamos también para que ustedes estén al tanto de la información generada por la comunidad a suscribirse al boletín mensual que periódicamente emitimos. Ustedes lo podrán recibir, en el cual ustedes podrán recibir información, noticias, actualizaciones, etcétera. Les invitamos a escanear el código que ustedes ven en pantalla y si no, también dejamos el enlace en el chat para que ustedes tengan acceso a él. Dicho esto, la siguiente, por favor, colegas. Quisiera presentar este panel de lujo en donde tenemos la participación de experimentadas personas y además todas y todos ellos muy cercanos a la comunidad y me atrevo a decir que cercanos amigos. Alberto Carmona, director general de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética de la SMAOT en Guanajuato. Arturo Palero, coordinador general de gestión territorial ante el cambio climático de SEMADET en Jalisco. Por supuesto, también tenemos el privilegio de contar con Jimena Celis, coordinadora de proyectos y alianzas estratégicas en Polea, y por supuesto de mi querido amigo Andrés Ávila, director ejecutivo también de Polea. Y disculpen que yo no me presenté al arranque, han de decir, ¿y este quién es? Yo soy Jorge Villarreal, director de política climática de la Iniciativa Climática de México y tendré el increíble honor de poder facilitar la sesión del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría de manera muy breve explicarles brevemente la agenda y dinámica de la sesión. Arrancaremos con la bienvenida, introducción a la, bueno, con lo que ya comentamos sobre la comunidad, bienvenida a los participantes, la relevancia de contar con una ley de cambio climático actualizada a nivel nacional, subnacional, perdón, a cargo de Jimena. Un proceso, también reflexiones sobre el proceso de actualización de la ley para la acción ante el cambio climático del estado de Jalisco a cargo de Arturo. El proceso de actualización de la ley de cambio climático del estado de Guanajuato a cargo de Alberto y una sesión de preguntas del público. Entonces, sin más, perdón, conforme vaya avanzando las presentaciones, podrán ir escribiendo, por favor, sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho en su pantalla, marcado como Q y A. Al final, preguntas y respuestas. Al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para nuestro panelista invitado, para que nuestra y nuestros panelistas invitados puedan responderla. Sin más preámbulo, por favor, Andrés, te cedemos la palabra para dar la bienvenida a esta sesión también. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge.
pues aquí más bien complementando tus palabras, tu bienvenida. Como ya dijiste, pues son muchos años de trabajar en estos frentes. Recuerdo que desde la propia Ley General de Cambio Climático ahí andábamos y da gusto que sigamos en estos frentes. Igual Arturo, Alberto, los grandes impulsores de estas agendas en materia de cambio climático en los estados de Guanajuato, Jalisco. Jimena, que le ha tocado también gran trabajo de velar porque estos proyectos sucedan. Evidentemente a la comunidad climática mexicana, muchísimas gracias por la invitación. A la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, a la Iniciativa Climática de México. Gracias de nuevo, Jorge, al Instituto de Recursos Mundiales, al World Resources Institute México. Muchísimas gracias por su invitación. Y bueno, pues tal vez voy a repetir algunas cosas que dijiste, Jorge, porque pues creo que no está de más el seguirlas enfatizando. Igual deseo que todas y todos estén muy bien, a pesar de la sacudida de ayer, que en este país ya no sabemos, estos meses de septiembre son complicados, ¿no? Pero bueno, otro asunto también, pues de nuestra relación no muy armónica con la naturaleza ha sido el calentamiento de la Tierra, ¿no? Es un tema grande, es un tema ya innegable que impacta nuestro bienestar, nuestra seguridad, no solo a nivel local, a nivel global. Esto, como se mencionaba, pues desde que existe la ciencia, el cambio climático, que existe desde hace décadas, pero formalmente con el IPCC que surge en 1988, primer informe en 1990, ya va en 5, el sexto apenas está dando unas probaditas, y lo que dicen en cada uno de ellos es que la década anterior es más caliente que la actual, o sea, más bien, cada década es más caliente que la anterior, ¿no? O sea, el patrón de calentamiento global es continuo, no hay duda, no hay ningún tipo de, alguien que pueda hacer y argumentar algo distinto. También lo mencionaba Jorge, estas trayectorias de cuándo, cómo poder lograr, pues primero el pico de emisiones, la reducción para no subir los grados centígrados que nos limita el Acuerdo de París y pues estamos lejos de ello, ¿no? Eso también vale la pena recalcar, estamos en trayectorias que nos llevan hacia los 3 grados, cuando no deberíamos superar los 2 grados, creo que ya se habla de que ya tenemos un aumento de 1.1, 1.2, entonces eso implica que hay que reforzar de manera muy importante los esfuerzos, se habla también de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050 a nivel global, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo que puedan hacer desde los estados, pues es clave, ¿no? Esa contribución. Las consecuencias también se sienten cada vez más, ¿no? Entre 20 y 40% de la población, estoy citando al último informe del IPCC, el sexto, ya están experimentando un calentamiento de 1.5 grados, al menos en una temporada al año, y se prevé que estos factores pues sigan existiendo y sigan llevándose a cabo. Sí es verdad, después de muchísimo tiempo de negociaciones alcanzamos un acuerdo, el Acuerdo de París, muy relevante, un parteaguas, porque además pues ya implica la participación no solo de los países desarrollados, como sucedía antes en la convención, el protocolo, pero pues todavía no es suficiente, ¿no? O sea, los esfuerzos todavía no alcanzan. Ayer fue el movimiento sísmico, pero hasta estos días las lluvias, ¿no? Las lluvias torrenciales, claro que tienen que ver con una alteración del clima. Los desastres naturales, apenas unas semanas, Grace está azotando las costas mexicanas. O sea, por si no se tiene esta conciencia de lo real de este fenómeno, pues es simplemente eso, ¿no? Y el riesgo que tiene en pérdida de vidas humanas, el riesgo que tiene pérdidas económicas, pues es enorme. Por eso, insisto, no está de más trabajar y hacer lo que podamos desde nuestros diferentes frentes. Estaba haciendo la reflexión ayer de que, bueno, también son muchísimos años, o sea, desde que se tiene
por lo menos un instrumento jurídico. En 92, la convención que se vuelve ratificada y vinculante en 94, su anexo 1, el protocolo de Kioto, su anexo B, las comunicaciones nacionales, que todos los que están aquí creo que hemos escuchado, estado involucrado en estas cosas, ¿no? Las NAMAs, Red Plus, los fondos de diferentes asuntos como adaptación, todos estos mecanismos de negociación internacional, la hoja de ruta de Bali, los acuerdos de Copenhague, acuerdos de Cancún. Jorge, tú te acordarás de todos esos momentos también de negociación, enmiendas de Doha, plataforma de Durban, por eso hasta uno se vuelve un poquito medio loco de tanta información, pero todo es para tratar de impulsar algo que al final no está entregando los resultados, porque la trayectoria sigue siendo hacia más de lo que debemos y podemos adaptar. Por eso, estos ejercicios, y de nuevo felicito a la comunidad climática mexicana por esta iniciativa de impulsar la acción a nivel nacional, son de gran relevancia por su efecto acumulativo y aditivo. O sea, que la combinación de múltiples iniciativas, ¿no?, por pequeñas o grandes que sean, justamente puede contribuir de manera muy importante a combatir el cambio climático. Lo reconoce el Acuerdo de París, ¿no? La importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno, evidentemente incluyendo el nivel subnacional. México también, ustedes saben, y seguramente tocarán por ahí, pues tenemos este compromiso ante París, entre el acuerdo, el NDC, en el cual también pues se tiene que cumplir este 22% de reducción, pero si los estados no apoyan desde sus frentes, no se va a alcanzar, ¿no? Eso también es un dato importante, porque, por ejemplo, solo las zonas metropolitanas más pobladas en México, o sea, a nivel subnacional, contribuyen Valle, México, Guadalajara y Monterrey, 22% de las emisiones nacionales. 3 ciudades con una quinta parte de todas las emisiones. Entonces, si estos actores no contribuyen, pues la meta del país no se va a alcanzar. También otras fuentes citan que, por ejemplo, el PNUD, que entre el 50 y 80% de las acciones de adaptación y mitigación necesarias a nivel global, más de la mitad, tienen, o sea, son o serán implementadas a nivel subnacional, ¿no? Y esto lo hemos dicho en otros momentos, e insisto, no me canso de repetirlos, porque también es este nivel donde se puede identificar con más facilidad y especificidad las necesidades y fortalezas de los habitantes, territorio, la cercanía con la gente, o sea, la cuestión más tangible de la acción, la interacción directa con los problemas públicos. La acción subnacional también facilita la identificación de los problemas, la interpretación, la capacidad de reacción ante fenómenos sociales, económicos, ambientales, y también por la otra parte que ya mencionábamos, las afectaciones son mucho más palpables en este sentido. Decía apenas lo de los desastres naturales, la inundación, pero bueno, también el incremento de temperatura que se genera en islas de calor urbanas. De hecho, este fin de semana vi una nota en prensa en la alcaldía de Iztapalapa, como ya también es palpable este aumento de la temperatura, las sequías, la pérdida de cobertura forestal, incendios, todas estas consecuencias que tienen que ver con el cambio climático. Y pues, para concluir, justo lo que nos da mucho gusto apoyar en este esfuerzo conjunto, ¿no?, que desde varias organizaciones de la sociedad civil, como mencionaba Jorge, estamos tratando de apoyar, y afortunadamente contando con el liderazgo de estados y de funcionarios como los que nos acompañan hoy, Arturo, Alberto, me consta que pues llevan años en estas agendas y su trabajo es clave porque lo han impulsado por mucho tiempo, a pesar a veces también de las dificultades presupuestales que muchos en los temas en los que estamos sufrimos. Pues la legislación es eso. La legislación a nivel subnacional de entrada nos da certeza jurídica, ¿no? Nos da esta posibilidad de que aunque cambien las administraciones, el tema se queda, y más de manera específica, pues estamos en la posibilidad de poner algunas metas, tal vez, de diseñar instituciones, de coordinar este trabajo, y bueno, muchas cosas más, que mejor sean ellos quienes lo compartan. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. También, Jimena, pues escucharte va a ser muy interesante, y bueno, Jorge, te regreso la palabra.
Muchísimas gracias a Andrés por poner los acentos y los énfasis claros en el contexto y en la importancia que requiere la legislación para una mayor ambición y efectiva implementación frente a la crisis, al colapso climático. Yo no recuerdo ninguna buena experiencia en el mundo de una efectiva implementación climática de un estado, de un municipio o de un país que no tenga el respaldo de una legislación adecuada en materia de cambio climático. Así es que no puede ser más relevante este panel. Antes de darle la palabra a Jime y escuchar con mucho interés sus reflexiones sobre la importancia justo de contar con una ley de cambio climático, quisiera comentarles que aquellas y aquellos colegas que están en esta llamada y que estén buscando el taller de economía circular, por favor conectarse en el link que nuestra colega Lorena puso ya en el chat de este evento. Así es que para aquellas y aquellos que vayan a economía circular, por favor, buscar el chat y para el resto nos da mucho gusto, evidentemente, que nos acompañen a estas reflexiones. Sin más, adelante, Jime, con este contexto que ya nos dio Andrés. Te escuchamos con mucho interés, hasta por 10 minutos, por favor. Muchas gracias, querido Jorge. Y antes de iniciar, pues agradecerles a la comunidad climática mexicana por la invitación que le hacen a Polea para llevar este seminario. Agradecer también a la NAE, a ICM, a WRI y también a mis colegas Arturo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, y Alberto, de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, quienes escucharemos más adelante para que nos platiquen también sobre la experiencia que pues tuvimos la oportunidad de trabajar de manera conjunta para la actualización de las leyes de cambio climático de estos dos estados. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. Me avisan, porfa, si ya la ven. Se ve bien, Jime. Perfecto, buenísimo. Muy bien, pues les voy a platicar un poquito justo, ¿no? de la legislación de cambio climático a nivel subnacional, un mecanismo para la acción global, es justo, bueno, este seminario. Y como antecedentes y retomando un poco lo que ya comentaste tú, Jorge, y también comentó Andrés, que este sexto informe del IPCC, bueno, pues nos dice, ¿no? Como ya decía Andrés, que las últimas 4 décadas han sido las más calientes que las décadas anteriores, y que también es un hecho que estos cambios en el clima son causados por la actividad humana. O sea, eso ya no hay duda. O sea, el hombre, la actividad humana es la responsable de estos cambios que estamos teniendo en la temperatura. Tan es así que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura que este informe es un código rojo para el mundo. O sea, ya lo tenemos que ver así, como tal, como una crisis mundial. El cambio climático ya está teniendo impactos en todas las regiones del planeta, y entre el 20 y el 40% de la población ya están experimentando justamente un calentamiento del 1.5, al menos en una temporada al año. Y bueno, como ya lo comentamos, ¿no? El objetivo es no superar este 1.5 temperatura promedio en este siglo, y para ello pues hay que transitar hacia la descarbonización y la neutralidad de carbono hacia el 2050. Por otro lado, pues para ello es necesario que existan instrumentos jurídicos en los temas climáticos que brinden claridad y obviamente marquen una hoja de ruta e instrumentos sobre, por un lado, los objetivos y las acciones a seguir para que otorguen a su vez atribuciones, obligatoriedad, responsabilidades y sanciones a quienes le infrinjan. Por otro lado, de acuerdo a PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del 50 al 80% de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático van a ser implementadas por los gobiernos a nivel subnacional, por lo que los estados juegan un papel clave y crucial en todo ello. Entonces, ¿por qué es importante que exista una ley climática a nivel subnacional? Bueno, pues porque los estados también son los responsables directos de las políticas públicas en sectores que se encuentran estrechamente vinculados con las emisiones y las regulaciones de los gases y compuestos de efecto invernadero. Y estos sectores, pues es justo el de movilidad, la gestión de residuos, la eficiencia energética, las prácticas forestales y agropecuarias,
en la gestión integral del agua, en el tema de ordenamiento territorial y cambio de uso de suelo. Entonces, pues ellos son justamente los responsables directos de esto. Y también estudios indican que una legislación subnacional en materia de cambio climático actualizada y progresiva va a permitir dejar muy claras las atribuciones de sus competencias en la materia ante los diversos ámbitos del orden subnacional. Es decir, va a dar claridad de qué le corresponde y qué le toca hacer a cada uno de estos actores, y no solo pensando a nivel estatal, sino también pensando en los municipios, ¿no? Que también es bien importante trabajar con ellos, incursionarlos, pues, o sea, meterlos en este tema. Además, pues contar con una legislación a nivel subnacional pues va a establecer una visión a largo plazo que hace que pues se trasciendan los cambios de gobierno, y esto sin duda pues va a otorgar certeza jurídica. Entonces no vamos a estar expensas de que los nuevos gobiernos lleguen y quieran cambiar y hacer estrategias. Si ya está una ley, pues las leyes ya están, o sea, las leyes otorgan justamente esta certeza para que se siga sobre la misma línea y trabajando en el mismo rumbo. De acuerdo también con ONU Medio Ambiente, se ha estimado que el potencial de reducción de emisiones de los actores subnacionales y no estatales puede llegar de entre 15 a 23 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030. Y esto contribuirá justamente a reducir una brecha de emisiones existentes para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados. Según también datos de ICLEI, al 2020 ya hay 535 gobiernos subnacionales en el mundo que se han comprometido a la carbono-neutralidad a través de su legislación. Entonces, esto es bueno. Obviamente, pues nos gustaría que hubiera más gobiernos subnacionales que estén comprometidos en este tema. Las leyes subnacionales, pues, ¿qué es lo que deben tener? Pues bueno, deben ir acorde, por un lado, a las realidades, a las necesidades y a las capacidades de cada estado. Por lo que se debe pues justamente actualizar de manera recurrente o más o menos frecuente para hacer frente a estos nuevos retos que se presentan en el territorio y a las vulnerabilidades en las poblaciones y su economía. Al final, también sabemos que estas actualizaciones fomentan la transversalidad del tema. Tenemos que dejar de ver el tema de cambio climático como solo de responsabilidad de las instituciones de medio ambiente. El tema es un tema transversal que toca asuntos como la salud, la seguridad alimenticia, y por mencionar algunos, y al final, pues todo esto, como ya mencionamos en las introducciones, pues tiene unas afectaciones directamente también en las economías, por ejemplo, en el tema de los sectores productivos primarios y terciarios. Entonces, al final, esto es un tema de seguridad nacional y esa es la relevancia que se le debe dar. Tan es así que, por otro lado, las leyes a nivel subnacional tienen la oportunidad de implementar y poner cosas que no se encuentran en las leyes marco, como en el caso de México, que ya tenemos una ley general de cambio climático. Estas leyes subnacionales nos dan la oportunidad de poner cosas que vayan muy relacionadas a los contextos de manera local. Y ahí es donde quiero resaltar justo la labor que hemos hecho desde Polea, en donde tenemos la oportunidad de acercarnos a actores clave relevantes en los estados, para que platiquemos con ellos y poder de ahí obtener justamente el contexto de las realidades locales, las necesidades que tienen, y también ir conociendo las capacidades que tiene cada uno de estos estados para poder hacer leyes que vayan acorde a todas estas tres cosas, pero y también que puedan ser aplicables, o sea, que puedan ser implementadas. Eso es lo que más nos interesa y donde hacemos como mucho énfasis en este tema. En México, pues bueno, hay de los 32 estados, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán no cuentan con una ley de cambio climático. De hecho, ahorita desde Polea tenemos la oportunidad de colaborar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán para hacer una iniciativa de ley. Y aunque la mayoría de estos estados ya cuentan con una ley, es importante que se encuentren actualizadas y hagan frente a la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Como les decía, particularmente pues en el contexto de cada uno de estos territorios. O sea, es muy diferente el contexto que puede haber
por ejemplo, en el estado de Sonora al estado de Campeche, ¿no? Entonces, obviamente deben ir todas muy, muy ligadas a estas variaciones que van teniendo en el clima según sus regiones, porque sabemos que estas afectaciones climáticas pues cada vez se van intensificando y de manera acelerada. Como les decía, pues desde el 2012 en México pues ya tenemos una ley marco, una ley nacional, que es la Ley General de Cambio Climático, que se actualizó pues en el 2018. Y bueno, desde Polea hemos logrado la promoción de metas y estrategias específicas que vayan hacia la descarbonización y alcanzar la neutralidad de carbono al 2050, y esto lo podemos ver reflejado en la recién aprobada Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, y en la iniciativa de reforma en Guanajuato, que ahorita seguramente Alberto nos va a platicar de ello. Y bueno, comentar que aún faltan cosas por hacer, o sea, falta mucho por hacer, pero sin duda esas ya son noticias esperanzadoras, ¿no? Que en México ya estemos teniendo este tipo de iniciativas, que las leyes ya vayan transitando hacia este tema de la descarbonización, y pues esperamos que sin duda este trabajo, al hacerlo visible, más gobiernos a nivel subnacional pues se vean motivados para transitar hacia allá, y obviamente hacer énfasis que estas acciones a nivel local, ¿no? A nivel subnacional, pues van a tener un impacto y van a trascender hacia la acción global. Pues eso sería todo de mi parte, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jime. Muy, muy relevante porque nos comentas distintos puntos que son centrales para la discusión y el diseño de los instrumentos frente a la crisis climática. Uno de ellos no solamente la importancia de contar con el marco legislativo, sino que el marco legislativo responda a los nuevos retos, o sea, que esté actualizado, que sea relevante y que incorpore las necesidades y capacidades que tiene el propio Estado, porque además ofrezca la plataforma para fortalecer las capacidades, pero desde esta perspectiva de relevancia que yo rescato muchísimo. Y la verdad es que desde el cambio climático, en donde todo cambia de forma tan constante y tan acelerada, si no tenemos esa capacidad de relevancia y de actualizar nuestros marcos legales, pues estos corren el riesgo de perder de cierta forma vigencia. Lore nos recuerda que por favor nos pueden llegar a hacer sus preguntas en la sección de Q&A, de Q y A, para irlas anotando. Con este antecedente, ahora nos vamos justo a los casos. Y empezamos, por supuesto, escuchando con mucho interés a nuestro amigo Arturo Palero, quien tiene toda la experiencia y el conocimiento desde el gobierno de Jalisco en estos temas, así es que va a ser un increíble privilegio escucharte, Arturo, hasta por 20 minutos. Te podemos escuchar más, pero en esta ocasión hasta por 20 minutos. Adelante. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Reconozco y valoro mucho el intercambio de experiencias que se da a través de estos espacios que en este marco, ¿no? La Comunidad Climática de México está aperturando, y creo que justo esto enriquece no solamente nuestra labor, sino también nos llena, digamos, como un poco de mayor esperanza a que estos procesos puedan seguir detonando otros procesos, no solamente a nivel subnacional, sino incluso en otras regiones, en otros países, hablándolos, digamos, de la plataforma internacional, ¿no? Bueno, yo voy a centrar mi presentación un poco como en la experiencia que el Estado de Jalisco ha tenido con base a la ley. Si gustan las dos siguientes, la primera es el título, un poco, digamos, en el contexto de la línea de tiempo del proceso normativo a nivel estatal. Nosotros, digamos, como Estado nos mandatamos a la Ley General de Cambio Climático, que fue emitida por primera vez en el 2012, y que a su vez este marco federal mandataba que los estados tuvieran su propia legislación, digamos, que rigiera las particularidades en una alineación y en una correlación con esta ley general, ¿no? Es así que, digamos, Jalisco empieza un proceso para la promulgación de su propia ley, que de por sí ya llevaba, digamos,
tema recorrido en Jalisco. Prácticamente, digamos, de forma paralela a este proceso de ley se estaba construyendo la política programática, que era el PEAC, desde 2010, entonces, incluso antes de la propia ley de cambio climático. De hecho, hay una historia muy interesante con esta política programática, porque justo cuando se tiene ya el fin del proceso, que es un proceso colaborativo con las universidades estatales, la federación mandata, digamos, como los elementos mínimos, y justo no se cumplía, ¿no?, con alguna de las especificaciones. Entonces, se quedó como un documento técnico que nos sirve de mucho y de base, sin embargo, nunca fue publicado. Este mismo equipo trabajó para la elaboración del plan de acción, perdón, de la Ley de Acción para el Cambio Climático, y justo lo que se incorpora mucho son acciones muy específicas en materia de mitigación y adaptación, y se fortalece todo este marco de coordinación a través de la CIC. En realidad, esta ley, digamos, la que está vigente actualmente, sigue un similar, digamos, a la ley general, con sus pequeñas adiciones y diferencias. Entre ellas, digamos, mandata a los municipios para que ellos cuenten con sus programas municipales de cambio climático. Es quizá una de las cosas más relevantes a nivel estatal, ya que no todas las leyes a nivel estatal mandatan que los municipios, digamos, cuenten con este instrumento propio, y que este a su vez se ligue con diferentes acciones como los programas municipales de desarrollo, ¿no? También esta ley reconoce, aunque en Jalisco apenas estaba muy intrínseco el tema, las intermunicipalidades, y con ello también la agenda climática o este esquema de gobernanza intermunicipal, que ahora opera a través de las juntas intermunicipales de cambio climático. Evidentemente la reconoce, sin embargo, se queda todavía aún en los primeros pasos, porque justo adelante vamos a hablar de ello. Pues prácticamente era una ley que no sabía, era la primera vez, digamos, que estaba emitiéndose en Jalisco, y no sabía un poco hacia dónde tendría que ir. A partir de esta publicación ha habido varias reformas, incluyendo este año que se ha reformado ya 2 veces la ley, para adherir o modificar ciertas cosas que, digamos, creaban confusión o que no existían, ¿no? Y que el Poder Legislativo ha pensado que ha sido prácticamente lo más adecuado. Entre ellos, se incluyó, por ejemplo, en el 2018, la incorporación de un comité técnico-científico, el cual no ha operado debido a que la incorporación en esta reforma de ley no quedó, digamos, suficientemente robusta, lo cual no ha permitido, digamos, como la operación o digamos, instalación. Entonces, digamos, lo que empieza en el 2021 es justo este proceso de actualización, a través, evidentemente, del proyecto de POLEA, que ya, digamos, lo han hablado anteriormente, y pues obviamente esto financiado gracias al programa UCAPAC, ¿no? Que eso es algo bastante relevante de resaltar. Digamos, la identificación de mejoras de nuestra ley se había dado, digamos, desde el área técnica, ¿no?, y desde la propia SIC. Sin embargo, no había habido como este detonante del proceso para hacerlo. La que sigue, por favor. Al final, hay una serie de condiciones que actualmente existen y digamos que existieron también, que se están, digamos que existen en Jalisco para este proceso de actualización. Uno, pues ya lo hablé, que es el proceso en el que POLEA selecciona al Estado de Jalisco como un candidato para el proyecto del UCAPAC. También existe una convergencia y voluntad política sobre el cambio climático a nivel estatal, es decir, hay un gran impulso por parte del gobernador y de del propio gobierno del estado por el tema climático, y a su vez, digamos, se cuentan con diferentes actores que nos están, digamos, colaborando para lograr este aspecto, ¿no? Entre ellos, digamos, la cooperación internacional, que desde hace años ha estado apoyando al gobierno del estado en, digamos, no solamente tener una legislación, sino tener los instrumentos necesarios para conocer
el estado, digamos, actual del arte en materia de cambio climático y cuál puede ser la mejor forma de abordarlo. También tenemos una comisión interinstitucional de cambio climático que es activa desde el 2015, se reúne de manera anual prácticamente o cada 6 meses, dependiendo, digamos, de la importancia. Está presidida por el gobernador y asisten los titulares de 20 dependencias estatales, aunado a las coordinaciones generales estratégicas y a las representaciones federales en el estado, ¿no? Como comentaba también, pues ya hay ciertos aspectos de mejora identificados. Prácticamente hay uno que es básico, ¿no? Nuestra ley está publicada o fue publicada en septiembre del 2015. Lo que sucede es que no incorpora, por ejemplo, el Acuerdo de París, ni todas las condicionantes que de esta derivan, porque recordemos que el Acuerdo de París fue en diciembre y fue ratificado por México hasta el 2016, ¿no? Tampoco incorpora las modificaciones, por ejemplo, que se mencionaban de las contribuciones nacionalmente determinadas por México, que sucedieron, digamos, que son parte de la reforma de la Ley General de Cambio Climático. Y a su vez también se han identificado una serie de cosas ya con la, digamos, con la implementación de la propia ley a nivel estatal que requerían mejora o, en cierta manera, una precisión. Entonces, prácticamente cuando Polea llega y nos propone el proyecto, nosotros ya identificamos, o ya teníamos identificado en ese momento, 15 aspectos o 15 ítems que nos interesaban a nosotros como gobierno del estado que se mejorara la ley. Y creo que esto es un punto a favor justo de la implementación del proyecto, porque llega la cooperación, pero se tiene una claridad sobre lo que queremos, digamos, como mínimo indispensable, ¿no? Y esperamos, digamos, que el proyecto Polea enriquezca y enriqueciera, digamos, justo estos otros puntos con más temas. Prácticamente también se contaba con un avance en los acuerdos y en las definiciones de la agenda climática, es decir, y como Jorge lo mencionó, pues esta agenda es muy dinámica, ¿no? Entonces, al final, las leyes, que son estos parteaguas y que alimentan a las, digamos, a las acciones, son tu condición habilitadora para el fortalecimiento. Tiene que estarse entendiendo que es un proceso dinámico y que bajo ese proceso de dinamismo tiene también que estar siendo lo más claro posible y lo más, digamos, como autónomo, digamos, lo más autónomo para que pueda lograr las acciones que el gobierno necesita realizar, ¿no? La que sigue, por favor. En ese sentido, bueno, y antes de pasar a lo que el proceso de Polea incluyó, creo que vale la pena resaltar la importancia de esta ley, o sea, de las leyes en general, como este mandato hacia los gobiernos para que les indiquen, digamos, el qué hacer, ¿no? O sea, la diferencia con los gobiernos, ya sea nacional, municipal o estatal, nosotros nos regimos a partir de las leyes, ¿no? Y lo que nos mandata la ley es lo que tenemos que hacer. Si en la ley no existe, entonces difícilmente se podrá llevar a cabo un proceso. A diferencia, digamos, de una empresa o de una cooperativa o de una organización de la sociedad civil, las cuales, digamos, evidentemente tienen que cumplir con las leyes, pero tienen un poco más amplio el espectro para el trabajo. Acá el fin último de nuestra ley es indicar al gobierno del estado, o en este caso también a los municipios, qué es lo que deben de hacer, pero a su vez también fomentar entre el sector privado y la sociedad civil estas grandes transformaciones. Es decir, el gobierno del estado puede fomentar a romper este modelo de producción y consumo que nos ha llevado a grandes problemas ambientales, y entre ellos el gran problema también que implica el cambio climático, ¿no? Y un poco de lo que estábamos hablando anteriormente o al inicio de esta charla, ¿no? Simplemente fomentando, digamos, y por mencionar algún ejemplo, que las secretarías de desarrollo económico desincentiven, digamos, al sector privado que sigue ligado a una economía de carbono, a una economía
que además genera una desigualdad en los ingresos y le apueste a una economía libre de carbono o baja en carbono en este momento y, digamos, apoye estos procesos de transición. Entonces, esta es la importancia un poco, digamos, de poder contar con una ley que sea robusta y que además sea un marco jurídico sólido que te pueda apoyar a realizar estas acciones, ¿no? Evidentemente la ley no, per se, no hace este esquema. La ley te brinda este vehículo para que puedas lograr a través de programas o proyectos que se realizan, ¿no? Prácticamente nosotros con el proyecto de Polea, lo que se proveyó de, digamos, de apoyo, que fue bastante interesante, fue, se realizaron entrevistas a personas clave, de las cuales, digamos, nosotros, el Poder Legislativo y Polea, se generó toda una base de datos de personas, en realidad era muy larga la base de datos, y digamos, se seleccionaron a ciertas personas que creíamos tuvieran puntos de vista relevantes para poderlos incorporar a la ley de acción ante el cambio climático. En general, la mayoría de ellas son locales, aunque sí incluyeron personas externas al Estado. Y eso es bastante importante para nosotros porque incluimos también a personas que están incluidas en la cooperación internacional y que nos han apoyado en diferentes procesos. Entonces, básicamente también es, digamos, como visualizar el aspecto desde otras líneas, ¿no? Y bueno, evidenciando que también nosotros, a pesar de que tenemos experiencia en temas de cambio climático, pues nunca es que tengamos la experiencia o la expertise completa, ¿no? También se generó un cuestionario en línea para la participación en la sociedad, el mismo que estaba montado en una página web que el proyecto Polea nos apoyó a hacer. Y al final, digamos, lo que se tuvo como producto final fue una redacción de una propuesta de actualización para la Ley de Acción ante el Cambio Climático. Básicamente, uno de los puntos relevantes que no estaban considerados, digamos, en la propuesta inicial del apoyo, pero fueron estas reuniones de seguimiento que a nosotros nos sirvieron mucho en el sentido de poder darle continuidad al proyecto y al proceso, y digamos también como de ver, digamos, estos alcances que íbamos a estar teniendo con cada una de las leyes. Perdón, con la actualización. La que sigue, por favor. Justo pensando digamos, en el público y en general, porque pensando en que estos procesos se pueden detonar en otras entidades federativas o las organizaciones que nos acompañan también pueden incitar a que estos procesos sucedan no solamente en los estados que no tienen ley, sino en los estados que ya la tenemos, pero que no, como se ha mencionado, no la tenemos lo más robusta y clara posible. Creo que el tema un poco acá es, de este proceso, pues hemos sacado algunas ciertas recomendaciones. En general, creo que habría que tener, y un poco lo he hablado anteriormente, tener muy claros los alcances que se pretenden hacer y lo que se puede hacer. Evidentemente, les comento, la ley, por más que nosotros pongamos en la ley que queremos descarbonizarnos al 2024, por ejemplo, pues puede ser irreal, ¿no? Y entonces uno tiene que estar acompañado siempre de otros productos, digamos, que ya te puedan dar esta línea. En general, digamos, uno de los procesos en los que también Jalisco está metido es la elaboración del presupuesto de carbono, tanto para el sector eléctrico como para los sectores del IPCC, en los cuales GIZ e ICM nos están, digamos, ayudando en este proceso. Y pues con base a los resultados que tenga este proyecto en específico es como podemos incorporarlo prácticamente a la ley. Entonces nosotros sí hemos venido un poco también trabajando en este conocimiento y en esta generación de información de abajo hacia arriba para poderlo incorporar en estos procesos, ¿no? Uno de los puntos también que digamos, no se tocaron en el proceso con Polea es, sí hubo un cuestionario en línea, digamos, sin embargo, digamos, el acuerdo de Escazú abre un panorama, ¿no? Para que cualquier persona en cualquier condición pueda estar participando en estos espacios.
Obviamente el acuerdo de Escazú es algo que se está incorporando a nuestra ley de acciones del cambio climático y pues prácticamente habría que estar visualizando el cómo logramos hacer estos procesos participativos amplios, incluyentes, no solamente las personas que estamos interesadas en el tema y que nos podemos conectar en línea y contestar un cuestionario, sino de las personas que viven en zonas vulnerables, por ejemplo, a los eventos del cambio climático, o a las personas que quizá el tema ahorita no sea un tema relevante, pero que en un futuro sí lo sean, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que estos procesos sean tan participativos y amplios y respondan también a estos compromisos que ya México ha firmado? Evidentemente, generar estos diálogos, y lo mencionaba desde un principio, de intercambio de ideas y de experiencias, creo que puede fortalecer mucho el esquema. Nosotros hemos ya dialogado también con Yucatán, por ejemplo, en este sentido, pero estamos, digamos, como completamente abiertos a que otros estados e incluso otras organizaciones quieran conocer nuestro caso y un poco también darnos observaciones u opiniones, ¿no? De lo que ha funcionado quizá en otros lugares y que acá puedan estar teniendo el caso. La claridad, obviamente, en las necesidades locales. Gracias. La necesidad en las claridades locales también lo venía mencionando desde un principio. O sea, cuando una persona, como en nuestro caso, pues, sabe cómo se ha implementado la ley y cuáles han sido, digamos, las particularidades que frenan estos grandes cambios o estos grandes procesos, de ahí es donde ocurren, digamos, estos procesos de mejora, ¿no? Entonces, estas claridades evidentemente tienen que ir en diferentes vías y pueden aterrizar de una forma muy estratégica en la ley para que las cosas sucedan. Bueno, la visualización de legislación de otras regiones, siempre y cuando, y ojo porque ahí también el Estado tiene una gran claridad, busquen esta alineación y esta búsqueda de sinergias no solamente con el poder federal, sino también con los municipios y con los estados que tú tienes vecinos. Porque es bien importante, por ejemplo, y ustedes conocen, pues el cambio climático no responde a límites territoriales, entonces es bien importante poder lograr estas sinergias con los estados que tienes en un lugar, ¿no? Y evidentemente, pues esto es un proceso, ¿no? Aunque en realidad hay pautas, ¿no? Y el poder legislativo tiene sus tiempos y los poderes administrativos en los gobiernos tienen sus tiempos. Los procesos legislativos pues tienen que verse siempre como un proceso de mejora y como un proceso habilitador en realidad de que las cosas sucedan. Creo que esta es mi última diapositiva, así que voy a quedar en tiempo. Les reitero nuevamente, tuve muy poco tiempo para hablar de muchas cosas, pero espero haberles dado un poco el panorama global de en lo que nosotros tenemos y digamos, en este sentido, pues dejo aquí mis datos para cualquier contacto o demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, y disculpa que en este ejercicio de facilitación casi totalitaria me toca señalar el tiempo. Pero con estos 20 minutos, la verdad es que nos diste un increíble panorama bastante amplio sobre la experiencia en el estado de Jalisco en cuanto a la actualización. Yo destaco la importancia que ustedes colocaron en la interacción con los gobiernos municipales. Me parece clave, me parece central, el proceso participativo, evidentemente, y además tu muy generosa explicación sobre todo el proceso que arroja muchísimas luces. También nos quedamos con tu invitación a intercambiar y a generar sinergias de las diversas experiencias, y yo creo que has puesto un tono muy, muy correcto para este tipo de diálogos. Muchas gracias, Arturo. Vamos entonces con nuestro también querido amigo Arturo Carmona del estado de Guanajuato. También el piso es tuyo, estimado Alberto. Te dije Arturo, ¿verdad? Arturo Carmona, perdón. Alberto Carmona, mi querido amigo. El piso es tuyo por 20 minutos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Andrés, Jimena, Jorge por la invitación. Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan.
Bien, vamos a platicar un poco del proceso de actualización de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Antes quisiera platicar con ustedes un poco de contexto. La que sigue, por favor. Bueno, el contexto quizá es otra presentación. Hay 3 láminas de contexto en lo que ponen la otra presentación. Hay 3 datos importantes de contexto en el estado. El primero es que el diagnóstico climatológico publicado en el 2010 en el estado de Guanajuato documentaba un incremento de temperatura de 0.6 a 0.8 grados centígrados. Y la actualización que tenemos en el diagnóstico climatológico del 2020 es ya de 1.07 centígrados a 1.11 grados centígrados. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en que pues tenemos que ir actualizando los diversos instrumentos de política pública para hacer realidad la acción pública con datos tan relevantes y tan importantes. Ya lo platicaba hace un momento Jimena y Andrés. El proceso de urbanización de las ciudades, el efecto isla de calor, más o menos tenemos un incremento de temperatura de 2 o 3 grados centígrados. Si le sumamos 1.07 o 1.11 grados centígrados, estamos hablando de que en las ciudades tenemos, menos aquí en Guanajuato, un incremento de temperatura de 3 a 4 grados centígrados. Me parece que es bastante relevante, sobre todo porque hay muchos escenarios sobre los efectos del incremento de la temperatura en ecosistemas terrestres, en la vida diaria incluso. El siguiente dato importante, un dato es que la Ley de Cambio Climático en el Estado se publica en el 2013, es decir, con datos de 0.6 a 0.08 grados de incremento de la temperatura, y ahora que tenemos este nuevo diagnóstico climatológico, estamos en este proceso de actualización, pues hay una evidencia clara de este proceso, de esta actualización, ¿no?, que tenemos que hacer. Bueno, la que sigue, por favor. Otro dato importante es que los fenómenos hidrometeorológicos en el estado tienen grandes afectaciones en diversos sectores. Las sequías han causado los mayores daños. En materia económica podemos hablar afectando al sector primario por más de 74 millones de pesos, lo podemos ver en la gráfica, en el año 2000, 367 millones de pesos en el año 2009, más de 1.500 millones en el 2011, las lluvias extremas, inundaciones, lo han hecho por casi 1.000 millones de pesos en el 2003, 9.5 millones en el 2014, en el 2018 casi 90 millones, sumado a la afectación de una armadora importante aquí en el estado por más de 8.700 millones de pesos que tuvieron que parar producción en el 2018. Las heladas han provocado daños también por más de 166 millones de pesos en el 2013. La interacción de los ciclones Manuel e Ingrid causaron afectaciones por más de 100 millones de pesos también. Desde 1985, y ese es el dato importante que podemos dar, es que desde 1985 los fenómenos hidrometeorológicos han sido cada vez más extremos en el estado de Guanajuato y eso tiene implicaciones bastante serias. La que sigue, por favor. Otro dato importante es que en este diagnóstico climatológico del 2020, lo que hicimos fue generar escenarios sobre las trayectorias de concentración representativas. Entonces podemos ver el escenario de 4.5 y de 8.5 en términos muy, muy sencillos. El escenario de 4.5 es un escenario donde hay medidas importantes de mitigación a nivel mundial. El escenario 8.5 es donde no hay absolutamente nadie. Podemos ver que se espera que la temperatura aumente en el estado hasta 2 grados centígrados entre 2020 y 2045 y alcanzaría entre 2.5 y 3.5 para 2060. Este aumento incrementará la fuerza, por supuesto, y frecuencia de los efectos del cambio climático. Entonces, son 3 datos importantes de contexto. Por un lado tenemos incremento de la temperatura de 1 grado, sumado al efecto isla de calor en diversas ciudades. Por otro lado, tenemos incremento de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan el estado y diversos sectores. Y por otro lado, tenemos los escenarios de las trayectorias de concentración representativa, que sin duda el incremento de la temperatura va a llegar a niveles bastante importantes. La que sigue, por favor. En ese sentido, y algo que vimos de manera muy atinada fue esta relación con Polea.
Este trabajo lo estuvimos haciendo desde diciembre del año pasado con el equipo de Andrés Jimena, y lo que vamos a explicar ahorita es exactamente qué fue lo que hicimos para llegar con una iniciativa lo más transversal posible. Los tres datos que acabo de dar de contexto nos dicen que el cambio climático, y hace rato también lo comentaba Jimena, tiene que ser visto de manera transversal. La política pública de cambio climático no es diferente a cualquier otra política pública. Los retos de coordinación interinstitucional son importantes y una ley de cambio climático tiene que tener ese enfoque transversal, porque hay que echarle un montón entre todas las dependencias en un gobierno estatal. Esa es parte de lo que hemos visto. Digamos que vamos a destacar siete eventos importantes en este proceso de actualización. El primero de ellos, la que sigue, por favor, es la integración del equipo. Luego nos olvidamos de todas las personas que estuvieron o que están, que trabajaron en este proceso. Entonces, esta es la alineación de los equipos. Por parte de la Secretaría, por supuesto, la secretaria Marisa Ortiz, Luis Alberto García, parte importante en el despacho de la secretaria, Sandra Herrera, la subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética, servidor Alberto Carmona, Sergio Domínguez en la coordinación de adaptación, David Robledo en la coordinación de mitigación y Mónica Toledo en su momento como parte de proyectos estratégicos. Parte de Polea, pues Andrés Ávila siempre atento a todo lo que sucedía y echándonos porras todo el tiempo, Ulises España igual, Jimena Celis, Marta Vargas Salgado, Diana La Rosa y Óscar Ortega, que es el representante de Polea aquí en Guanajuato. La que sigue, por favor. Bien, lo primero que hicimos fue, si hablamos de temas transversales, o si hablamos de transversalizar justamente el tema de cambio climático, pues tendríamos que iniciar con la propia dependencia, con la propia Secretaría de Medio Ambiente. El primer taller que tuvimos fue interno, con todas las direcciones generales de la Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente tiene dos subsecretarías, una subsecretaría de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética y una Secretaría de Ordenamiento Territorial y Gestión de los Recursos Naturales. Cada una de las subsecretarías tiene tres direcciones. La subsecretaría de Gestión Ambiental tiene la Dirección General de Calidad del Aire, la Dirección General de Gestión Ambiental y la Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética. La subsecretaría de Ordenamiento Territorial tiene la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y la Dirección General de Recursos Naturales. Entonces nos pareció siempre importante escucharnos primero entre nosotros, entre todas las direcciones, para ver cuál era la visión de cada una de las direcciones y cómo podíamos aportar, y a través de la metodología Delphi que Polea aplicó en este primer taller, pues detonamos algunas preguntas que consideramos importantes para entender cómo desde cada una de estas direcciones se puede atender el tema. Entonces aquí pueden ver algunas preguntas como ¿cómo crees que las atribuciones de tu dirección pueden impactar en la agenda de cambio climático? ¿Qué nuevas atribuciones se requieren para que pueda haber una relación directa entre tu dirección y la agenda de cambio climático? ¿Qué consideraciones crees que se puedan agregar a la ley de cambio climático para lograr la incidencia? Si se te ocurre algún ejemplo en el que esta ley puede aportar y facilitar el acceso a algún recurso, programa en el diseño de algún proyecto, ¿qué consideras necesario que debe tener la ley para que sea útil para todas las direcciones de las MAOT y otras dependencias en general del gobierno del Estado? Entonces, digamos que de inicio el proceso lo detonamos con recoger la visión de cada una de las áreas de esta dependencia. La que sigue, por favor. Posteriormente, pues por supuesto, tuvimos una reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, una reunión de alto nivel en donde se les presentó a los diputados de ese tiempo, digo de ese tiempo porque algunos habían pedido licencia, entonces entraron los suplentes, presentamos el proyecto a los diputados para un poco explicar también el contexto, el por qué era importante la actualización de la Ley de Cambio Climático. Y aquí, por supuesto, pues el equipo del ESMAOT y el equipo de Polea, en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, pusieron sobre la mesa
la importancia de un proceso de actualización de la Ley de Cambio Climático. La que sigue, por favor. Ya también lo comentaba Arturo, aquí tuvimos varias entrevistas a profundidad con el sector público, privado y social. Algo importante es que aquí en el Estado contamos con una comisión intersecretarial de cambio climático, una comisión bastante funcional, una comisión en donde en la que utilizamos como medio, como vehículo para pasar prácticamente toda la política de cambio climático. E incluso desde la visión de diferentes dependencias, la integran 13 dependencias, más otras 5 que hemos invitado en el camino. Somos 18 dependencias los que integramos la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Se entrevistó de los integrantes de la comisión, se logró entrevistar a 10 titulares. Fueron cuestionarios elaborados entre Polea y la Secretaría de Medio Ambiente con el objetivo de conocer igual la visión de cada una de las dependencias respecto al tema. En total, se entrevistaron a 35 expertos de reconocida trayectoria y conocimiento sobre políticas públicas en materia de medio ambiente y cambio climático. 26% de estos 35 expertos corresponden al sector académico, 17% al privado, 3% al local, gobierno local 37%, internacional 3% y sociedad civil organizada 14%. De esta manera, pues ya teníamos la visión institucional, digamos, desde la Secretaría de Medio Ambiente, interinstitucional con la participación de los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y intersectorial, tocando sectores como el sector privado y el sector académico, que son bastante importantes para este proceso. La que sigue, por favor. Tuvimos un segundo taller interno. Aquí aprovechamos para firmar el memorándum de entendimiento con Polea. En este segundo taller interno ya discutimos temas muy importantes desde aquí, donde se le empieza a dar forma a esta actualización de la ley. Empezamos aquí una discusión sobre cuáles eran los instrumentos de planeación más importantes que debíamos considerar en la ley y cuál era el mejor mecanismo de gobernanza para aplicarlo, ¿no? ¿Cuál era nuestro mecanismo de gobernanza climático más adecuado para lograr implementar la política climática? Entonces, en ese sentido, fue una discusión bastante rica con todas las direcciones generales, igual con los secretarios y la secretaria, por supuesto, con todo el equipo de Polea, donde empezamos a identificar la importancia de ciertos instrumentos de planeación que ya existían y otros que no existían y que eran importantes tomar en cuenta para esta actualización. Aquí lo que obtuvimos, pues por supuesto, fue seguimiento del primer taller interno, un segundo taller interno ya más con una lógica de aterrizar esas ideas que vimos en el primer taller, y más adelante vamos a ver algunos resultados. La que sigue, por favor. Tuvimos, por supuesto, también la firma del memorándum de entendimiento con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Guanajuato. Aquí fue bastante interesante porque también presentamos aspectos importantes del diagnóstico climatológico a los diputados, un diagnóstico que ustedes pueden descargar desde la página de internet del SMAOT. Los elementos más importantes que nosotros consideramos que se deben conocer en el Congreso y que se deben atender de forma inmediata, y este proceso nos permitió justamente ese acercamiento y ese taller con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de la Agenda 2030 del Congreso, además de que se aprovechó para sacar un cuestionario en el que también participaron los ciudadanos. La que sigue, por favor, y es el que vamos a ver aquí. Justamente después de esto es que se publica el sitio web de donde se podía descargar información relevante de cambio climático, incluso el propio diagnóstico, donde se podía ver un poco el proceso, y pues había un cuestionario abierto al público, un poco para incentivar la participación de otros actores en la actualización de la ley, por supuesto, con muchísima relevancia. Se compartieron materiales y documentos de interés en materia de cambio climático, y en este proceso tuvimos una participación de 130 personas. La que sigue, por favor.
Muy bien, ya después de todo el proceso, se sistematizó la información, encontramos los elementos importantes que teníamos que tomar en cuenta para este proceso de actualización, y fue así que hace un par de semanas se le entregó la propuesta de iniciativa de actualización al gobernador del estado por parte de la secretaria Marisa Ortiz y de un representante de la Embajada Británica. Es importante comentar que todo este proceso fue financiado por la Embajada Británica a través del programa UK Pact. Lo que, por supuesto, sigue de aquí son otras mesas de discusión, sigue digamos, otro tiempo importante para discutir temas que quizá no lo hicimos en este tiempo, pero que quizá saldrán en este proceso que sigue para poder estar en condiciones de publicar esta ley. La que sigue, por favor. Por último, y con esto termino, algunos de los elementos más importantes es que estamos considerando que la visión de cambio climático de largo plazo se puede encontrar en el Plan Estatal de Desarrollo. Estos serían los instrumentos de planeación que identificamos. Al final, los instrumentos de planeación justamente hacen realidad esa acción pública, particularmente en materia de mitigación y de adaptación al cambio climático. El Plan Estatal de Desarrollo se propone que el Plan Estatal de Desarrollo se plasme la visión de largo plazo de cambio climático. En el Programa Estatal de Cambio Climático se plasma la visión de corto y mediano plazo. Tenemos 3 instrumentos que nos parecen bastante importantes. El primero de ellos es el Programa de Diversificación y Eficiencia Energética, que toca particularmente las cuestiones relacionadas al sector energético. El presupuesto de carbono, que sería otro instrumento de planeación bastante importante. Es un instrumento que nos permite conocer, en términos muy, muy sencillos, la cantidad de emisiones que podemos emitir en un periodo determinado en línea con 1.5 grados centígrados, y las rutas sectoriales de descarbonización que nos van a dar justamente una trayectoria de mediano y largo plazo para conocer exactamente qué medidas podemos implementar para ir incluso avanzando en esta línea, en este enfoque de neutralidad de carbono. La Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Guanajuato, por supuesto, es un documento ya publicado y por demás importante, sobre todo en la parte de la agenda de sumideros de carbono, soluciones basadas en naturaleza. Aquí algo importante es que el Programa Estatal de Cambio Climático prácticamente sería el instrumento de planeación que concentraría la política estatal de mitigación y adaptación. Entonces sería el documento guía, el documento rector de la política climática del estado de Guanajuato. Estos son en general los instrumentos que hasta ahora identificamos y que tienen bastante relevancia para poder lograr las metas, alinearnos a las contribuciones determinadas a nivel nacional, alinearnos al Acuerdo de París. Entonces yo con esto concluyo la presentación y pues abierto cualquier pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, mi querido Alberto. La verdad es que también nos dejas con muchos elementos muy valiosos para entender el proceso, las complejidades que hay atrás del diseño de un instrumento tan sofisticado y complejo como una ley general de cambio, bueno, perdón, como una ley de cambio climático, no es general, como una ley de cambio climático, y la importancia que reviste el poder hacer transversal el componente climático con las diversas áreas productivas, económicas, de desarrollo sociales en el estado. La verdad es que es sumamente interesante, y muchas felicidades al estado de Guanajuato y al estado de Jalisco por estar en este proceso de actualización, que es evidentemente muy valioso. Hay muy buenas preguntas. Como tenemos poco tiempo, me voy a permitir hacer una recapitulación de todas las preguntas que tenemos y hacer una ronda final de preguntas para no hacer uno a uno, porque no nos va a alcanzar el tiempo restante. Varias de ellas tienen que ver con el proceso y un tema más operativo. Por ejemplo, Humberto Calderón nos pregunta cómo se consigue el apoyo colaborativo con Polea para la elaboración de reformas en ordenamientos legislativos. ¿Hay un convenio, hay una cuota, un costo, algún financiamiento externo para esta colaboración, o qué mecanismo hay?
muy similar. Fer López nos pregunta cómo podemos empezar el desarrollo de la ley si no tenemos idea a quién solicitar el apoyo, considerando que hay algunos estados que no tienen muchas capacidades para poder arrancar estos procesos. Hay otras preguntas similares, por ejemplo, el financiamiento es 100% estatal para la implementación de todo este proceso en Guanajuato, nos pregunta Luis Armando Aznar, muy similar a esta pregunta más de proceso y operativa. Y hay algunas otras que ya tienen mucho más contenido. Las voy a tratar de resumir de forma rápida. ¿Cómo ha participado el gobierno federal y el sector privado en este proceso, tanto en Guanajuato como en Jalisco? En Jalisco ya se entregó al gobernador la propuesta de modificación de la ley de cambio climático. ¿Quiénes representan el sector social para que sea suficientemente representativo de todas las voces y visiones sociales en ambos estados? Un proceso de actualización, supongo, nos pregunta Luis Federico Gutiérrez, se basa en ajustes necesarios para hacer más compatible la ley con las particularidades del Estado y necesidades de implementación específica en este sentido. Específica. En este sentido, ¿cómo va Jalisco y Guanajuato con la aplicación de la ley a nivel estatal y municipal? María del Valle nos pregunta algo muy interesante. ¿Cómo conciliaron los diferentes municipios, cómo conciliaron, perdón, con los diferentes municipios considerando las necesidades y capacidades diferenciadas? Alejandro Franco, en ese sentido, ¿cómo ha sido el papel y participación de los gobiernos municipales en la construcción de la ley estatal? María del Valle también, ¿cómo se han logrado conciliar las contradicciones o superposiciones de la ley de cambio climático con respecto a las leyes agrarias o de urbanización de asentamientos humanos? Muy específica para Jalisco, Brenda Alcaraz, Jalisco cuenta con un PEAC validado por el INEC. Y creo que por ahora es todo. Son bastantes preguntas, muchas de ellas de proceso, otras de contenido muy específico, y les pediría por favor a las y los colegas en este panel que hagan una ronda final, que hagan una intervención final y que aprovechen para responder algunas de las preguntas que se colocaron aquí en el chat. Entonces, si gustan, arrancamos por favor con Andrés y Jimena con una primera ronda de intervención de unos 4 minutos, por favor, colegas. A ver, muy veloz, Jimena. Y tú, por favor, complementa. Sobre la pregunta que hacían de cómo hacer un ejercicio semejante, pues les comentaría que con mucho gusto podríamos tener una conversación. O sea, como ya se mencionó, creo, lo mencionó también Arturo, el financiamiento para hacer este ejercicio con Jalisco, Guanajuato y en su momento también con Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Ciudad de México, viene del programa UK Pact de la Embajada Británica. Y son como rondas de un año. Entonces, estamos en momento propicio ahora para, en dado caso, ver la posibilidad de una siguiente ronda. Entonces, con mucho gusto, no sé ahí si Jimena puedes poner tu correo para si necesitan estar en contacto con nosotros. Bienvenido. Y bueno, mejor tú complementa, Jimena. Gracias. Gracias, Andrés. Ya estoy poniendo aquí en el chat mi correo. Ahí ya lo tienen. Pues sí, muchísimas gracias por todas las preguntas y también agradecer a Arturo y Alberto por su participación y lo que comentaron. Algo que quería también comentar es que justo pues tener la oportunidad de acercarnos a las secretarías de medio ambiente desde Polea para trabajar de manera conjunta en esto, pues a nosotros nos enorgullece mucho y pues que estas leyes al final pues van de acuerdo, o sea, van en torno a los liderazgos de las mismas secretarías de medio ambiente, ¿no? Entonces, pues nosotros simplemente ahí somos unos facilitadores, pero realmente pues las secretarías de medio ambiente son las que llevan la batuta y el liderazgo en esto.
como bien dice Andrés, pues ahorita si gustan también que podamos tener como un acercamiento con otros estados, ahorita es un muy buen momento para hacerlo. La metodología que nosotros hacemos pues es una metodología que ya está bastante probada y ha tenido muy buenos resultados, como lo comenté en mi presentación, por ejemplo, con la ley de la Ciudad de México, ¿no? Que se aprobó, está recientemente aprobada, y pues obviamente nosotros hacemos changuitos para que así suceda en todos los estados con los que trabajamos, ¿no? Entonces, pues nada, sería eso. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jime, y gracias, Andrés. Arturo, por favor, hasta por 4 minutos. Qué difícil hacerlo en 4 minutos, pero tú puedes, Arturo. Sí, no, hasta eso ahí se me apunte. En el caso de cómo participó el gobierno federal en nuestro proceso, nosotros identificamos al INEC y a la Semarnat como parte de estas personas a las cuales había que entrevistar. Y recibimos respuesta del INEC. Se entrevistó, de hecho, a personal del INEC para esta respuesta. Y, digamos, el camino, pues hay varios caminos, entre ellos, uno de ellos es, digamos, pedir la opinión del INEC respecto a la propuesta de ley que Jalisco quiera presentar, ¿no? Eso todavía no se hace porque todavía no tenemos el borrador, por lo tanto, tampoco lo hemos entregado al gobernador, como ya se hizo en el caso de Guanajuato, que fueron más rápidos y veloces que nosotros. ¿Cómo se han involucrado a los municipios? Pues es complicado el tema. Acá tenemos 125 municipios y evidentemente hay una diversidad, como ustedes identifican, en necesidades. Se invitó también dentro de estas personas al municipio de Guadalajara y Puerto Vallarta, que son, digamos, los municipios con mayor avance en materia de cambio climático en la entidad. Y también se involucraron a 3 de las 11 juntas intermunicipales que aglomeran, digamos, a los municipios, ¿no? Considerando que tampoco teníamos la posibilidad de hacer la entrevista para todos los municipios, que hubiera sido el ideal, o para todas las juntas intermunicipales, se seleccionaron algunas. El Programa Estatal de Acción del Cambio Climático está validado por el INEC, lo correspondiente al 2015-2018. Con el cambio de administración, se está trabajando en la actualización que, digamos, estará en consulta pública este año. Creo que hoy hay un tema súper pendiente y lo mencioné en mi presentación, es esta parte de involucrar a la sociedad civil, no solamente porque son, digamos, afectados también por los efectos del cambio climático o también fomentan el cambio climático, sino porque a su vez mientras más vayamos introduciendo estos temas en el común y en el lenguaje cotidiano, creo yo que podemos también tener un alcance mayor en lograr esta solución o esta puesta de acuerdo que no solamente quede, digamos, en las COP y en Naciones Unidas o en nuestras propias leyes, sino que aterrice a simple y sencillamente las decisiones cotidianas que como seres humanos tenemos, ¿no? Y por último, para el Estado, los municipios, no sé qué era, que no tienen este proceso y que lo quieren iniciar, lo mencioné. Están mis datos en la presentación, están los datos también de la Comunidad Climática de México. Para eso son estas plataformas. Entonces, pueden contactarnos también, aunque no tengamos dinero pues para proveerles, evidentemente, pero podemos darles tips de cómo poder empezar el proceso y digamos, si en algún momento Polea puede apoyar ya con el financiamiento y con este acercamiento técnico, pues ustedes irían ya con pasos avanzados y adelantados. Entonces, ya lo pusieron también en el chat. Muchas gracias. Creo que contesté casi todos y si no, pues luego se las contesto por escrito. Gracias. Todo muy, muy cubierto, Arturo. Muchas gracias. Querido Alberto. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, respecto al gobierno federal, tenemos una muy buena coordinación con la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático. Nos hemos colaborado en varios proyectos con ellos. Digamos que estamos bien alineados. Incluso tuvimos un taller con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para efectos de dar a conocer el mecanismo de seguimiento a las contribuciones nacionalmente determinadas, particularmente en mitigación y adaptación. Entonces, digamos que está bien alineado con eso. El sector privado, a través de consejos coordinadores empresariales, con CAMIN, Canadevi, creemos que a través de las cámaras
tienen una visión interesante. Respecto a la propuesta, el sector social, si son suficientemente representativos, quienes representan el sector social, se abrió el cuestionario a todos los habitantes del estado de Guanajuato. Todos son, el sector social representativo son los más de 6.5 millones de habitantes del estado. Se abrió ese cuestionario a todos los habitantes, pero se entrevistó de manera específica a organizaciones de la sociedad civil con quienes tenemos ya trabajo y con quienes están de cierta forma vinculados o involucrados en temas de cambio climático. Respecto a la aplicación de la ley actual, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y ahí ustedes lo pueden encontrar en la ley actual, pues es una comisión que sesiona de 3 a 4 veces por año y es una comisión en donde pasamos muchos temas por ahí y han salido acuerdos bastante interesantes. Entonces, digamos que la Comisión Intersecretarial nace de la propia ley y hay ciertos instrumentos de planeación que, por supuesto, hemos, y que pueden encontrar también en la página de internet, hemos publicado en el marco de la actualización de la ley. No sé si ya me estoy yendo con el tiempo, pero había otra pregunta. No sé si se me fue una pregunta, Jorge. Creo que has cubierto bastante. Otra pregunta era sobre cómo conciliar las distintas agendas de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, e incluso la agrícola con la ley de cambio climático, con la propuesta de ley de cambio climático. Bueno, eso es un tema que seguramente saldrá en este siguiente proceso, sumamente relevante. Yo lo que les diría es que justo el proceso que llevamos aquí, con este enfoque transversal, fue para tomar en cuenta esto que nos están comentando. Y la conciliación viene también porque la Secretaría de Medio Ambiente participa en la evaluación, de cierta forma, de los programas municipales de ordenamiento ecológico, y lo que hacemos es justo incorporar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático, y también un poco vamos dándonos cuenta la visión de cada uno de los municipios, y por supuesto escucharlos, como siempre lo hemos hecho, es un paso súper importante, y en este siguiente proceso es algo que evidentemente tenemos que contemplar. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos por sus atinadas respuestas. Ya estamos en tiempo. Antes de cerrar, quisiera comentar, Javier Ángel González, tomamos nota de tu pregunta y retomar lo que mencionaba Arturo hace unos momentos. En la comunidad climática mexicana estamos en la mejor disposición justamente de facilitar esta articulación entre los distintos actores. Te contactaremos a la brevedad para poder estar justamente en este mismo canal y poder apoyarte y facilitar en lo que nosotros podamos como comunidad para la interacción con las diversas experiencias, y también identificar de qué forma se pueden fortalecer las capacidades, y no solamente para Puebla y para Javier González, sino para Querétaro, para todas aquellas entidades municipales y estatales que han colocado aquí su interés. Nos encantará desde la comunidad climática mexicana poder estar en contacto con ustedes de una manera bastante cercana y reiterar nuevamente nuestra disposición a poder facilitar la interacción entre las diversas experiencias y poder acercar el conocimiento tanto técnico como en política pública que pueda ofrecer la propia comunidad, sino también identificar los enlaces con quienes están trabajando de forma muy específica alguna materia o que incluso cuenten con posibilidades de financiamiento. En ese sentido, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a esta alianza estratégica que tenemos con Polea, nuestro reconocimiento muy amplio al increíble trabajo que está haciendo Polea, que evidentemente no solamente es relevante, sino trasciende a través de la ley o de las leyes en materia de cambio climático. Por supuesto, agradecer profundamente a Alberto y Arturo su participación en esta sesión. Igualmente, desde la comunidad climática mexicana, nuestro amplio reconocimiento al increíble liderazgo dentro de sus estados hacia una ley
de cambio climático o procesos de ley de cambio climático que están actualizando, están siendo dinámicos y que están retomando los nuevos elementos bastante flexibles y dinámicos que requiere el atender la crisis climática. Da un increíble gusto y desde la comunidad climática mexicana nos sentimos increíblemente honrados de poder colaborar en coordinación con ustedes. Y finalmente, antes de terminar, y no sin ahorrar el agradecimiento a nuestras panelistas y nuestros panelistas, comentarles que la siguiente sesión, el siguiente seminario será el miércoles 22 de septiembre a las 10 de la mañana. Estará a cargo de nuestros colegas y amigos de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de WRI México con el tema La oportunidad urbana en la reducción de emisiones. Así es que por favor, ahí se pueden inscribir y ojalá y se lo puedan apuntar y desde una vez agendar para poder participar en este webinar. Va a estar buenísimo. Y sin más, dado que ya estamos a tiempo, solamente agradecer a todo el equipo al interior de la comunidad climática mexicana, Andrea, Lorena, Tania, el equipo completo de WRI, en ICM, el apoyo en la realización de este seminario. Muchísimas gracias, colegas. Y estamos en contacto. Ahí están nuestros datos y nuevamente reiteramos desde la comunidad climática mexicana nuestra oferta, nuestra disposición a poder apoyarles a todas y todos ustedes en cómo en generar estas sinergias, en identificar los lazos y los puentes en donde hay apoyo técnico, financiero, etcétera. Y por supuesto, lo que nosotros podamos proveer, cuenten con ello. Por favor, acérquense y nosotros también les estaremos buscando a través de los datos que ya nos han dejado en el registro. Sin más, les deseo que tengan un muy buen miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Ánimo y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, colegas. Bye, bye.